tocar en 2 horas o en 1 hora y media todos los problemas solucionados. Vamos a tocar específicamente educación y salud. Y vamos a ver una metodología que le va a servir no solo para afrontar problemas nacionales, sino cualquier tipo de problemas. En mayor o menor medida vamos a seguir ese sumario. Vamos a ver primero el gran manto de niebla, ¿qué será eso? La situación en educación, la situación en salud, la inseguridad ciudadana, porque no es seguridad ciudadana, es inseguridad ciudadana. Luego una metodología compleja, no compleja por lo complicada, sino empleando el pensamiento complejo. Vamos a enfocar entonces educación, salud. No vamos a tocar realmente seguridad, vamos a dar simplemente una visión, dejándolos para una próxima charla y arribaremos a conclusiones. Recuerden que la charla no es mía, la charla es de todos nosotros. Como dijo mi hermano Said, es buscando no algo personal, buscando la mejora, buscando salir de este hoyo. No estaría acá si fuesen problemas simples. Si fuese un problema que podamos sobrellevar, no estaría acá. Estoy acá simplemente porque la patria está ya desangrada, ya carcomida. Y ustedes van a concordar que eso es así, porque lo vivimos el día a día. El gran manto de niebla. Aproximadamente 300.000 años antes de Cristo aparece la entidad Homo sapiens, es decir, nuestros antepasados. Ahí aparecimos. Luego, este Homo sapiens ha ido desarrollando una serie de habilidades, ha adquirido una serie de capacidades, y en nuestro territorio concretamente desemboca esto en la civilización más antigua de América, Caral. Es decir, hay un continuo histórico que nos lleva de Homo sapiens. Ya saben ustedes toda la teoría, cruzan el estrecho de Bering, llegan en lancha, pero finalmente aparece Caral. Aparece Caral, que muchas veces olvidamos, que muchos no conocemos, que no hay las facilidades para conocerla, ¿no? Pero ahí está Caral. Ahí está Caral, la obra de nuestros antepasados. Al igual que Caral, tenemos una serie de culturas pretahuantinsuyanas. No voy a cansarlos, conocemos Chavín, Mochica, Huari, etc. Arribamos a la Confederación Inca. Ahí tenemos, fundada o aparece en 1200, realmente despega en 1430 aproximadamente, ¿no?, con Pachacútec. Llega a tener una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados, un gobierno organizado, escritura, el paso de la prehistoria a la historia, obras hidráulicas, agricultura desarrollada, los andenes que deberíamos nuevamente utilizar, la medicina avanzada, sistemas de riego, pero sobre todo había un estilo social, había un sentido social de las cosas. Si bien no podemos negar que era en cierta manera pues una autocracia el Inca, sin embargo las tierras se cultivaban para todos. Hay algunos hechos que no son enfocados adecuadamente. A los que son mis alumnos o los que fueron mis alumnos, les he comentado múltiples veces, en Runasimi, que equivocadamente llamamos quechua, no existe ni por favor ni gracias. Y claro, alguien despistado podría decir ignorante, no sabía. No, no había la necesidad del por favor ni la necesidad del gracias. ¿Por qué? Porque había ese espíritu del ayu, del amin, el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, hoy día tu chacra, mañana la ella, mañana la mía. Entonces, no había ese por favor, gracias, no. Simplemente vamos a tu chacra, vamos a mi chacra, terminó, hacemos una fiesta, comemos y seguimos viviendo. Seguimos viviendo en paz, en armonía con la naturaleza, en paz con nosotros. Y de repente, ¿qué pasa con todo ese bien vivir? ¿Qué pasa con ese contacto con la naturaleza?
¿Qué pasa con ese respeto al sol, que no era un dios, era simplemente un padre? Cae como si fuera un enjambre de langostas, cae como si fuera una nube radioactiva, una niebla. Cae un manto de niebla sobre todo eso. Inicialmente los españoles y posteriormente una serie de sucesos de los cuales no hemos sido capaces hasta ahora de pararnos. Vamos a ver la capitulación de Ayacucho. Este manto de niebla está formada de dos grandes elementos. Un elemento, la ignorancia, el desconocimiento. Muchas veces nos sentimos mal, ¿no? Ignorancia. Todos ignoramos algo. Todos, absolutamente todos ignoramos algo. Pero también viene la desinformación. No sabemos lo que pasa en nuestro país. Y por otra parte, la corrupción. La corrupción que nos corroe, pero hasta el tuétano. La corrupción que encontramos desde el más pequeño hasta el más grande. Lógicamente, el daño, el problema no son los pequeños. También son los pequeños, pero el grave problema son las autoridades. No voy a tocarles casos emblemáticos porque no he venido acá a señalar a nadie con el dedo. Aparte que no necesitan ser señalados. Todos en estos momentos están pensando en todos los casos. Ni siquiera los voy a mencionar, pero ustedes los tienen en su cerebro. Llegamos a la falsa independencia. Nunca nos hemos independizado. El 28 de julio de 1821 sube San Martín con un puñado de españoles e hijos directos, descendientes directos de españoles, y proclama una independencia. Cuando había ejércitos españoles al norte, al centro, al sur, la flota española. ¿Qué independencia? ¿Qué festejamos el 28 de julio? Pero alguien me puede decir, profesor, un momentito, no ha sido el 28 de julio, pero ha sido 1824. No, en 1824 se firma esa aberración jurídica. Se firma así ese asco de tratado, ¿no? Un tratado en el cual los derrotados regresan a su país con pasajes y viáticos pagados por el Perú. Un tratado en el cual se reconoce el despojo que habían realizado los españoles de las tierras de nuestros antepasados tahuantinsuyanos. Un tratado finalmente en el cual se dice que si hubiese alguna duda, se entenderá el caso a favor de España. Entonces nuevamente me pregunto, ¿qué independencia? Y lanzo otra pregunta. ¿Cuántos peruanos conocemos esto? ¿Y cuántos simplemente vivimos pensando que debemos aplaudir el 28 de julio, ponernos nuestra carapela y sentirnos orgullosos? El tributo indígena y la esclavitud continuaron por 30 años más. ¿Independencia? Acá tenemos algo que para mí es demoledor, para mí es terrible, para mí así es un martirio. Diego Barroso Arana, el más grande historiador chileno, en su libro Historia de la Guerra del Pacífico, en la página 26, nos dice lo siguiente: se sabe que el Perú, por las inmensas riquezas naturales de su suelo, ha estado en posesión de recursos que, manejados con inteligencia, con orden y con probidad, habrían hecho de ese país el más próspero de América Meridional, es decir, América del Sur. Los depósitos de guano, explotados por el Estado, le produjeron rentas verdaderamente enormes, pero esas riquezas se gastaban con la misma rapidez con que se producían, a causa del derroche de los dineros del Estado, de las negociaciones fraudulentas y del sostén de una clase numerosa de funcionarios pródigamente gratificados. Les pregunto, ¿no les parece que está hablando de ahora del Perú? Exacta y literalmente, cambiando la palabra guano por oro, por plata, por gas, por petróleo. Este país, dice un distinguido diplomático belga, en posesión de productos naturales que encuentran una salida fácil y lucrativa, se ha adormecido largo tiempo en el olvido completo del porvenir. Olvido que continúa hasta el día de hoy. Cada nuevo gobierno lleva tras de sí una muchedumbre de favoritos al poder. Estos,
convertidos en funcionarios, son retirados con buena renta por el resto de sus días. Sus viudas y sus hijos continúan gozando de pensiones ordinariamente muy subidas. Resulta de aquí que cada ciudadano cree que el Estado está obligado a darle una renta y la hacienda pública, minada por este lado, empeñada por aquí y por allá en especulaciones aventuradas, quedó bien pronto agotada. No es malo que un chileno escriba esto. ¿Qué es lo malo? ¿Qué sucede? Que es totalmente cierto, es total y absolutamente cierto, pero más grave aún, ¿qué cosa es? Que continúa hasta el día de hoy. O sea, han pasado cientos de años y las cosas continúan exactamente igual que cuando llegaron los españoles. La corrupción, el acomodo, ¿no? Y de eso es lo que tenemos que salir, de eso, pero salir con inteligencia, salir con dignidad. Si no, vamos a continuar per secula seculorum en el estado de cosas actuales. Educación. Disculpen ustedes que los llene de cifras, pero es necesario para entender lo que pasa. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, los últimos que hay. Miren ustedes, un tercio de la población peruana, amarillo y naranja, un tercio, están sin educación, o sea, analfabetos totales, con educación inicial o con primaria. Podemos decir que somos un 30% de analfabetos funcionales. ¿Qué quiero decir con eso? Alguien que puede leer, ¿no? Lee fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática. No sabe qué es estadística, no sabe qué es informática, no sabe qué es instituto, no sabe qué fuente, ni siquiera sabe qué es nacional. ¿Sí? Sabe leer. O sea, sabe pasar los ojos por algo y vocalizar lo que significa. Un 30% de nuestra población. Otro 30% está con secundaria. Secundaria en un mundo globalizado, y una secundaria que no prepara al ciudadano para poder desarrollar algún empleo con alguna técnica. Simplemente le da unos conocimientos basados en la memoria, que es lo que siempre peleo con ustedes. No seamos memoristas, seamos analíticos. Y un 30% que tiene educación superior universitaria y técnica. Esa es nuestra realidad. Luego, la falta de equidad. En este cuadro vemos que de este total, de este 27.3% que tiene educación superior, del 100% posible de educación urbana, hay un 31% que tienen educación superior. Sin embargo, en el área rural, del 100%, solamente el 12.4%. Entonces, ya muestra una situación de inequidad, pero terrible. Acá tenemos datos, no de Gustavo Bobbio, no de un anarquista, no de un comunista, no de un socialista. Tenemos datos del vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz. Alumnos de segundo año de primaria de Moquegua están 3 veces mejor en capacidad lectora y razonamiento matemático que los de Loreto. Creo que no necesita mayor explicación esto. Una secundaria divorciada de la universidad. Ustedes no han vivido esto, pero anteriormente se pasaba del colegio a la universidad. Ahora no. Ahora han proliferado las academias, los institutos. ¿Y qué cosas son? Simplemente empresas. Simplemente ya ahora todo es negocio. Y una universidad divorciada de la realidad nacional. No están las carreras que deberían estar y no están los programas que deberían ser manejados. Otro dato de él, mala gestión hace que devuelvan anualmente 2.850 millones del presupuesto de educación. Díganme ustedes, ¿no es una aberración esto? Colegios destruidos, falta de infraestructura, informática, falta de todo. Sin embargo,
se devuelve por la incapacidad, porque a los puestos públicos no van los mejores, van simplemente los favoritos, como si estuviésemos viviendo en la Francia antes de la Revolución Francesa. El declive de Salazar de los maestros empezó en el 65. Qué interesante dato. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace ese Consejo Nacional de Educación? ¿Qué hace ese ministro de Educación? Acumula cifras simplemente. Un 93% de niños empieza la primaria. O sea, de 100 niños que deberían estudiar, 93 estudian. 7, ¿qué harán? De un 100% que deberían pasar a secundaria, 81. Más o menos 20 ya están entrando a un limbo. La UNICEF, en el informe del 2014, nos dice que al acabar segundo de primaria, comprenden lo que leen 37,5% en la zona urbana. Nuevamente, vemos que de 100 niños han leído y 37 entienden lo que han leído. Por favor, piensen en lo aberrante de estas cifras. Piensen en cómo podemos desarrollar con estas cifras. 7% en la zona rural. De 100 alumnos, 7 entendieron lo que leen. ¿Y los otros? ¿Los otros qué? En el razonamiento matemático ya la cosa es dramática en un grado absurdo. 15 alumnos de cada 100 pueden razonar adecuadamente en matemáticas. En la zona urbana, en la zona rural, un 4%. O sea, de cada 100 niños, 4 están en condiciones de trabajar con matemáticas. Qué elegante es el informe del UNICEF. En vez de decir analfabetos, dice 6% no alfabetizados, ¿no? El eufemismo, analfabetos, que equivale a 1.350.000. Es decir, 1.350.000. Sin embargo, nos llenamos la boca con las cifras de crecimiento, el PBI ha disminuido todo. Todo lo malo ha disminuido y todo lo bueno está creciendo. Por favor. El censo de infraestructura educativa del gobierno nos dice que hay un 64% de centros educativos colapsados. Sin embargo, acabamos de ver un delincuente que ha sido extraditado de otro país, que ha ganado millones, amparado ¿en qué? En su cercanía a la pareja presidencial, y ha construido colegios sin terminarlos, pero ha cobrado el total. No estoy hablando de nada raro, lo pueden encontrar en cualquier fuente. El 79% de colegios rurales sin servicios básicos. Y nos maravillamos, decimos enferma, ¿por qué se enferma? Datos del INEI 2014. De 6 a 12 años, de 100 alumnos que deben estudiar, estudian 92. Y de 13 a 17, 80. Nuevamente 20 alumnos o 20 ciudadanos en el limbo. El 17% son escuelas unidocentes. En este periplo que hemos hecho con mi amigo Said Amad, mis hijos han estudiado en colegios unidocentes. Mis hijos han estudiado en colegios donde se sentaban en piedras. Y realmente, desde ese momento estoy orgulloso de ellos. Les dije, hijos, voy a mandar un carpintero que les haga carpetas. No, papá, tendría que hacer 30 carpetas. Lógicamente no tenía los medios económicos. Vayan a su piedra, ¿no? Claro. Y nos reímos. Pero no es para reírse, es para llorar. Es para llorar. Porque por todos lados se despilfarran los dineros del Estado. Por todos lados. Avanzamos. En cuanto a salud, ¿qué está pasando en salud? Por favor, no he alterado absolutamente ninguna cifra. Miren ustedes, el 2005 aparecemos con un 54% de enfermos. Nuevamente, a ver, de cada 100 peruanos, 54 enfermos. Pero claro, como hemos tenido gobiernos maravillosos, hemos ido disminuyendo eso, ¿no es cierto? ¿Alguien puede leer, por favor, las cifras? 57,5, 61,6, 63, 63,2, 68, 69,5. A ver, tú que eres sanmarquina, si interpolas, ¿en cuánto estaremos en el 2015? ¿En cuánto estaremos? Piensen ustedes lo aberrante de esto. Piensen en una sociedad totalmente enferma. Como digo,
menciona, lo dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática, órgano gubernamental que me trata de maquillar un poco las cifras. A veces llego a la facultad, están ahí unos colegas y me dicen, ¿y cómo estás? Y yo le digo, asquerosamente sano. Y le digo asquerosamente sano porque llega alguien, ay, la diabetes, la presión, la obesidad, el colesterol. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué país queremos hacer lleno de enfermos? Este otro cuadro nuevamente nos va a aclarar el caso. Ni siquiera es que los viejos estemos enfermos. Miren ustedes, menores de 1 año, miren ustedes las cifras, de 0 a 11 años, adolescentes, jóvenes, adultos. Toda la población está enferma envenenada por los gases, está enferma envenenada por las fundiciones de petróleo. Hace poco he estado de jurado de tesis de una doctora. Entonces la doctora dice, ¿por qué súbitamente subieron las enfermedades pulmonares de los menores de 5 años en los barrios altos? Porque han instalado una fundición de petróleo, de plomo. ¿Cómo puede instalar una fundición de plomo en un área vecinal? ¿Quién controla eso? ¿Quién debería controlar eso? Las principales zonas afectadas por la contaminación del aire. No se las voy a leer, es evidente. Están ahí los datos hablan. No son las que están contaminadas, son las principales. Cuando inicié el doctorado en Ciencias Ambientales aquí en San Marcos, hace 3 años, muchos me dijeron, pero ¿para qué lo haces si ya tienes doctorado y vas a sacar otro doctorado? O sea, estás en un tercer doctorado, ¿para qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Para saber, para no hablarles en el aire, para no venir a mentirles, para no hablarles estupideces, para eso. Entonces ahora sí puedo hablarles. Sí les puedo decir, contamina así, contamina así. Y cuando vino el gran defensor de Conga, un español, ¿no?, premiado en todo el mundo por su, no solamente por su sapiencia,